Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los spoilers para la serie GL Dangerous Queen, los especiales. A Tatei no le gustaban las mujeres capaces que pueden llegar a ser líderes en el futuro. Desde niño su mayor deseo siempre ha sido controlarlas y tener finalmente el dominio, porque cuando brillaban, ellas los ignoraban y lo dejaban atrás. De niño en una familia de clase media fue un niño infeliz. Su padre era funcionario público y su madre también. Hasta que un día lo que era una buena noticia para su madre se convirtió en una mala noticia para toda la familia. Su madre fue ascendida y tuvo que emprender un viaje de negocios a otra provincia por tiempo indefinido. Su padre no pudo acompañarla debido a su trabajo en el gobierno y él no pudo trasladarse por su cuenta. En cuanto él tuvo que continuar sus estudios, su madre dijo que cada uno de ellos tenía sus propias responsabilidades. A partir de ese momento la relación familiar comenzó a romperse. Al principio su familia seguía bien, a veces su madre llamaba todos los días para preguntarle sobre su vida diaria, pero con el tiempo esa regularidad cambió. De todos los días pasó a ser una vez a la semana, luego una vez al mes, y con el tiempo ni siquiera recordaba la última vez que había hablado con su madre. La alegría había desaparecido, reemplazada por el miedo y la incomodidad. Cada vez que su padre llegaba a casa apestando alcohol, casi todos los días después de feroces argumentos y palabras venenosas que un niño como él nunca debería haber tenido que escuchar. Estás teniendo una aventura, ¿verdad? Todo el mundo dice que duermes con esa chica del trabajo. Sabía que abandonarías a esta familia. ¿Te crees tan lista? No creas que serás feliz. Si no regresas, te quitaré a tu hijo. No puedes detenerme. Tu hijo te odiará, te guardará rencor y le enseñaré a despreciarte. Tate recordó que cuando era niño tenía demasiado miedo de enfrentarse a su padre porque siempre le gritaba. Lo regañaba y lo sermoneaba con palabras repetidas de que el talento de su madre era la fuente de su egoísmo. Eso había destrozado a su familia porque la madre de Tate había extendido sus alas y volado lejos de su antiguo hogar, libre en el cielo, construyendo un nuevo nido con alguien a quien apenas conocía. Si su madre no hubiera sido tan capaz de darle la oportunidad de trabajar en otro lugar, su familia aún podría haber sido perfecta y llena de felicidad. Si no hubiera tenido tanto talento, tu padre no habría necesitado beber para ahogar sus penas. Llora más fuerte, tu madre no te oirá. Su madre lo llamaba cada vez que su padre lo golpeaba. Le preguntaba si quería irse a vivir con ella, pero su padre le decía que no podía. Si se lo llevaba, su padre llamaría a la policía porque había cometido adulterio. Pase lo que pase, ella nunca se lo llevaría, porque su padre no lo permitiría. A Tatei lo golpeaban cada 2 días. Antes de que un moretón sanara, le aparecía otro. A veces lo bofeteaban sin motivo. Su padre ya ni siquiera le tomaba fotos para enviárselas a su madre. Simplemente decía que ya no le importaba. Su madre no contestaba el teléfono ni le devolvía la llamada. Recuerda, terminamos así por culpa de tu madre, porque ella nos abandonó. Está bien, papá. Lo siento, hijo, no lo volveré a hacer. Tate sonreía y aceptaba las promesas de su padre, pero nunca por mucho tiempo. Una vez que el alcohol llegaba nuevamente a su cuerpo, Tate se convertía en el saco de boxeo. El hombre llegó a odiar a las personas capaces, especialmente a las mujeres que le recordaban a su madre. Cuando cumplió 10 años, su padre falleció. Heredó una gran suma suficiente para pagar sus estudios y comenzar una nueva vida. Pero la vida no era tan sencilla. Se frustraba cada vez que veía a sus compañeros de la universidad. Se irritó cuando una compañera de clase recibió una buena oportunidad. Quería destruirla, cortarle las alas. Y así empezó la historia, una noche en que salieron a beber juntos. Él tuvo la oportunidad de sentarse cerca de una de las chicas. El alcohol los llevó a terminar juntos en la cama. En ese momento, Tate comprendió que podría tener el control de las mujeres. Las mujeres a menudo se sentían atraídas por su apariencia aparentemente inocente e ingenua. Tate no tardó en acercarse a ellos, observando disimuladamente desde rincones oscuros, para estudiar sus hábitos cotidianos, ver qué les gustaba y luego insertarse en esas coincidencias. Tate sentía poder cuando una mujer hacía sonidos para él. Podía hacer cualquier cosa, lo que quisiera. El niño finalmente se había convertido en una herramienta para encadenar la vida. Le gustaba cuando una mujer suplicaba o lloraba desesperadamente, y una vez que le cortaba las alas, Tate se marchaba de inmediato. Incluso en el trabajo actuaba con calma hasta que lo ascendieron y se convirtió en el jefe de departamento. Entonces sintió una inmensa sensación de poder en sus manos. En aquel entonces pensó que nadie podría desafiarlo, hasta que conoció a esa joven Cora Canuck, una joven tranquila pero increíblemente talentosa. Su fluidez en la sala de reuniones le había valido innumerables elogios, obligando a todos a prestarle atención. Incluso sus colegas más jóvenes murmuraban que esa joven podría ser una persona inesperada capaz de asumir la jefatura. Él odiaba a esa mujer talentosa. Entonces comenzó a ejecutar su plan, organizar fiestas de oficinas y encontrar formas de sentarse junto a esa joven, observar todos sus comportamientos, sus gustos y disgustos,
La joven era talentosa y tímida, pero Tate la destruyó por completo. De persona tímida pasó a ser una persona esclava todas las noches, hasta que finalmente quedó embarazada. Al principio Tate tenía la intención de ir en serio con ella porque estaba seguro de que Korakano ya no podría mantenerse en pie ni escapar. Había bloqueado todas las posibles salidas, incluso casi le había propuesto matrimonio, de no haber conocido a Bonita. La joven era como una luz brillante completamente distinta a la chica. Era alegre, siempre sonriendo, que creaba un ambiente agradable a su alrededor. Y lo más importante, no parecía tener mucho talento. Bonita nunca ocultó que estaba enamorada, nunca le dio la oportunidad a nadie, ni el espacio para sacar ventaja. Incluso durante una fiesta de bienvenida, no se inmutó ante los saludos del jefe. Hasta que terminó la fiesta, la siguió en secreto y vio a la persona que la recogía. Una mujer que parecía completamente competente. Conducía un coche de lujo, vestía pulcramente, y los celos comenzaron a carcomerlo. Y con el tiempo se convirtió en una obsesión. Lo observaba constantemente esperando cualquier oportunidad para acercarse a Bonita. Después del trabajo, el coche de lujo la recogía y a la mañana siguiente se la llevaba. Los había seguido y descubrió que vivía en una zona residencial cara y lujosa. Tate esperó y tenía mucha información, pero no podía usarla hasta que Saruk mencionó a Quinn durante una conversación y aprovechó la oportunidad para enviarle la última foto, tomada en secreto Bonita justo en su escritorio. Nadie lo notaría, tenía que ser así. El traje negro que escondía en su mochila ocultaría su identidad. Nadie sabía que era él quien se escondía en ese traje. El hombre observaba con calma en la oficina. Su convicción aumentó aún más al ver a Bonita tirar esas fotos. Tal como lo predijo, ella tuvo que sentir miedo de verdad para que él asumiera el papel de héroe. Y funcionó. Es más, Bonita había discutido con su novia por sospechas. El plan de crear un salvador se había convertido en la semilla de la duda en su relación. Quinn creía ser una figura misteriosa a un tercero. Pero ese era bueno. La puerta de la esperanza finalmente se había abierto para él. El papel de héroe que anhelaba había llegado. Quinn había recopilado información sobre la joven y sabía que efectivamente estaba embarazada. Sin embargo, sus condiciones de vida distaban mucho de ser ideales. Acudía a una pequeña clínica para sus controles y tenía que comprar su propia comida para sobrevivir en una pequeña habitación. ¿Hay señales de haber sido golpeado? Quinn le contó a su novia con voz tranquila, sin ocultar ninguna incomodidad, al saber que Tate había sido agresivo con esa mujer embarazada. Sus vecinos dijeron que Tate solía visitarla 2 o 3 veces por semana, a veces discutían, y a veces la joven se convertía solamente en un lugar de escape para ese hombre. Pero recientemente tuvieron una fuerte discusión, porque Tate le ordenó hacer algo y la joven se negó. La expresión de Bonita se tornó seria. En retrospectiva, aunque no era muy cercana a esa joven, sabía que tenía talento y que a menudo la elogiaban. De vez en cuando se sentaba en la mesa. Actualmente sus vecinos le ayudaban a vigilar la cambio en una tarifa determinada. Si algo sucedía, llamaban a Quinn. Mientras tanto, su gente estaba dispuesta por la zona, esperando a ver si Tate volvía a cometer algún acto extremo. Si lo hacía, intervenía de inmediato. Quinn. Bonita miró a su novia con ojos preocupados mientras Quinn suspiraba. Lo sé, ayudaré en todo lo que pueda. Entonces, ¿puedo hablar con la joven? Eso es muy peligroso. Podría decírselo a ese hombre y entonces no podríamos obtener información. Pero quizás pueda convencer a esa joven a que nos apoye, porque por lo que dijo mi novia, parece que Korakano de verdad se preocupa por el niño que lleva en el vientre. De lo contrario, no habría ido a las revisiones prenatales, ni se habría ocupado de todo ella solo de esa manera. Quinn suspiró. Ahora sabemos que Tate ya había hecho ese tipo de cosas muchas veces, y recientemente se volvió repentinamente muy rico. ¿Eso significa? ¿Es posible que haya sido sobornado por clientes o haya usado en secreto información que tenía para conseguir trabajos a un costo más bajo que otros, porque silenciosamente creó una pequeña empresa para reducir los impuestos sobre la renta? Entonces, ¿cuál sería la acusación más grave contra él? Podría ser fraude, pero si es realmente grave, sería intento de eliminar a alguien, agresión o detención ilegal. Entonces, ¿por qué no aplicamos la pena más severa? Amor mío, esta vez quiero ser yo quien haga esa locura, encerrar a este hombre en prisión el mayor tiempo posible. Quinn permaneció en silencio durante un buen rato antes de hablar con calma y decir en un tono serio: nunca volverá a hacer algo así. Terminará en la cárcel. Pero Quinn, la expresión de Quinn se volvió más seria esta vez, tan seria que Bonita no se atrevió a discutir. Aunque digas que lo demandará, será muy difícil sin pruebas, pero nadie puede hacer nada sin dejar rastro. Nuestro trabajo es encontrarlo. Bonita apretó los labios con fuerza. Quiero ayudar a Korakano.
La niña reafirmó su intención inicial. No sabía qué podía hacer, pero quería hacerlo. Al menos si Tatei le hacía daño, la evidencia debería ser suficiente para castigarlo. Ella rezó para que Korakanoga aprendiera a amarse a sí mismo más que un hombre. Y esta vez Queen asintió. Al menos había llegado a un consenso, dándose una oportunidad en algún momento.